Y le agradezco mucho que nos acompañe aquí en el estudio para aclarar todas sus dudas al doctor Jorge Arturo Zavala, que es otorrinolaringólogo. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, Francisco. Encantado de estar con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque creo que es muy importante que alguien que sí sabe del asunto le explique a la gente, porque he visto cualquier cantidad de burradas en las redes sociales, que ya de verdad creo que eso es lo primero que nos debe de preocupar, la ignorancia sobre el tema, doctor. Definitivamente, tenemos que entender que estamos viviendo un fenómeno nuevo. Es algo que de verdad sorprendió al mundo. El primer caso fue el 1 de diciembre y el gobierno de la República China tardó casi 30 días en implementar un programa de contención. Se sabía que esto se iba a salir a nivel mundial por las comunicaciones modernas, ¿no? Los aviones y todo esto, y sabíamos que iba a llegar a México. Tenemos la experiencia de epidemias pasadas, de crisis pasadas, y eso puede ayudar un poco, pero sí creo que es muy necesario ni minimizar ni exagerar la situación. Claro. A ver, vamos cosa por cosa, mi querido doctor. ¿En qué momento o cómo te puedes contagiar de este virus? Bien, lo primero que hay que saber es que es un virus respiratorio, y los virus respiratorios se contagian a través de las secreciones. Prácticamente estamos hablando de las gotas de saliva, se llama flush o aerosol, que se expiden al estar hablando, simplemente al estar hablando expedimos saliva. Claro. Entonces, estas gotas están cargadas de partículas virales, que es el coronavirus, que es un virus beta 2, coronavirus se llama, parecido al del SARS del 2009, del 2003. Y entonces, esto se puede contagiar no solo inhalándolo. Estas partículas quedan impregnadas en la ropa, en la piel, en la cara. ¿En los muebles? En lo que se llama fomites, en los muebles, en la ropa, en los barandales, en los baños, en los libros, en los relojes, en todas partes. Entonces tú tocas esto y al tallarte la cara puedes inocularlo, incluso al tallarte los ojos. Entonces es importante entender que es sumamente contagioso, pero además, para complicarlo un poco, se empalmó esto con la influenza, que todavía tenemos casos en el país. Claro. La influenza tiene un pico de diciembre, enero, febrero, marzo todavía hay casos de influenza, y entonces se empalman y muchos cuadros se parecen el coronavirus con la influenza. Eso hace que todavía sea un poquito más difícil el diagnóstico. De diagnosticar. ¿En qué momento, además de yo ya me toqué la cara, lo inoculé en mi cuerpo, cuánto tiempo empiezo ya a ser contagioso también para las demás personas? Eso es muy importante. Quizás sea lo más importante de atender. Los estudios y las revisiones han dicho que tú eres contagioso desde antes de tener síntomas, 1 o 2 días antes. Y entonces estamos hablando de un periodo de incubación de 2 a 5 días. 7 días a lo máximo. Se recomienda un aislamiento de 14 días para esperar el tiempo suficiente para ver que no se haya reportado los síntomas. El problema importante de esto es que una buena parte de los pacientes no presentan sintomatología y ya están siendo contagiosos, son transmisores potenciales. Claro, eso es el gran peligro de esto, ¿no? Ese es el gran peligro, porque te voy a poner un ejemplo. Tú vienes en un avión. Fíjate lo grave de esta situación. Tú puedes viajar, por ejemplo, a Australia. Haces una escala en San Francisco, luego haces una escala en Inglaterra, luego uno en Japón y llegas a Australia. En 24 horas eres un potencial contaminante en 3 continentes. ¿No? Durante el avión tú no tienes temperatura, entonces te pasas los controles, los filtros. Pero empiezas a toser, empiezas a sentirte mal en las 10 horas de vuelo. Y entonces, lo que pasó con el avión en el que venían unos empresarios de un viaje de Vail, y obviamente hay una serie de contagios, ¿no? Claro. Entonces, tú llegas y pasas una revisión aduanal, pasas una serie de filtros y has estado en contacto con mucha gente que ya se dispersó. Habitualmente decimos, vamos a tratar de ver cuáles son los contactos que tuvo esta paciente una vez que se hizo positivo, ¿no? Claro. Pero muchos pacientes pasan asintomáticos y son potenciales contaminantes, ¿no? Claro. Eso es muy importante también. Estaba yo leyendo algunos documentos de la Organización Mundial de la Salud. Estaba leyendo también un artículo de la revista Science en donde dice que esos controles en los aeropuertos, que la verdad, pues a veces son nada más un asunto para tranquilizar a la gente, porque no son eficaces en la detección de pasajeros que pueden estar infectados, y que a lo mejor lo más importante es la declaración que ellos mismos hagan al respecto de si estuvieron en peligro de haberlo contagiado, de haberlo contraído, ¿no? El problema es muy serio, te voy a explicar. Imagínate que llegan al aeropuerto y dicen, viene de China, viene de Estados Unidos, viene de Italia. Hay 120 países que tienen el virus ya. Los vuelos nacionales, un vuelo de Cancún, por ejemplo,
puede traer turistas que estuvieron en Cancún 3 o 4 días, pero hace 6 días o 7 estuvieron en España. Entonces, realmente se complica la situación. Claro. El punto aquí importante es entender lo que está pasando en otros lugares del mundo y reaccionar a tiempo. Claro. Ayer oía el comentario de que en la epidemia de H1N1 que hubo en México se reaccionó muy pronto. Sí. Y que ahorita las cosas se están haciendo tarde, pero no es realmente cierto. En el H1N1 el brote fue en México. Claro. La epidemia era en México. Los casos se dispersaron en México. Aquí estamos hablando hasta ahorita, hasta el día de hoy, de puros casos importados. O sea, estamos en fase 1. Claro. Sin embargo, debemos entender el fenómeno que pasó en países como Italia, que se les pidió la sana distancia y la gente aprovechó esto para vacaciones. Y no lo acataron. Y no lo acataron. El problema de este virus es que, aunque es un virus potencialmente letal solo para los grupos etarios mayores, mayores de 70 años, puede afectar a cualquier grupo de población. Y el problema es la capacidad. Si tú haces una serie de medidas preventivas y estás preparado para contener, cuando venga la etapa 2, que es cuando se dispersa, no vas a saturar los servicios de salud. Claro. Si no estás preparado para ello, entonces se te van a disparar. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Las terapias intensivas para el 17% de los pacientes que se van a poner malos. ¿Cuántos pacientes vamos a tener, doctor? Eso nadie lo puede saber, pero ayer estaba yo leyendo estimaciones y lo que se trata obviamente es de no ser alarmistas, pero vean lo que pasó en Italia en 2 días, ¿no? Estamos hablando de 4,000 casos en 2 días. También entendamos que esto afecta a los grupos de población que tienen enfermedades concomitantes. O sea, factores agravantes, además de la edad, son enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad. ¿Qué país del mundo tiene el número 1 de obesidad y diabetes? Nosotros. Ahora, ¿hay suficientes camas de terapia intensiva? Las terapias intensivas no están vacías hoy día. Claro. Hay pacientes críticos en muchos hospitales por otros padecimientos y van a llegar en oleada de repente los pacientes que se están incubando. Porque de que va a haber la fase 2 no hay ninguna duda, ya lo sabemos. 2 semanas, ¿verdad? Más o menos. Yo diría que 1 semana o 2 vamos a ver el punto crítico. En ese momento las medidas deben ser más estrictas para que no sean medidas de mitigación, sino de contención. Sí. Y la medida más eficaz es el aislamiento. Hoy, sin ser alarmista, en Europa, en España particularmente y en Italia, el control es estricto, no puede salir. Claro. La asistencia a los supers, a todo esto. Me parece que no se han implementado por el modelo matemático que se está siguiendo y que tiene cierta lógica, porque todavía no tenemos casos que sean de alguien que vino de fuera y contaminó a alguien aquí, pero no tardamos. Claro. O sea, ¿estuvo mal lo de que se hayan dejado hacer eventos masivos, el Vive Latino y todo esto? ¿Estuvo mal? Estábamos todavía a tiempo, podría yo decir. O sea todavía sabiendo que todavía no brincamos la fase 1, si hubiéramos ya estado en fase 2, definitivamente se hubieran cancelado. Como se hubiera cancelado los cines, los teatros, no necesariamente eventos mayores a 5,000 personas, sino menores. Pero eso se sucede cuando es una fase 2. Aquí lo que ha hecho el gobierno es poner en una balanza el costo económico de interrumpir antes y después, pero lo que yo creo es que vamos a tener que tener mucha conciencia de en un momento dado el costo va a ser mucho más alto si se enferma la gente masivamente. Claro.